Este es el último equipo, si no me equivoco, que les voy a mostrar, que es este es un equipo especializado, pero que tiene la ventaja de que puede conectarse con equipo no especializado, con equipo de uso común. ¿Por qué? Porque funciona a través del Bluetooth. Manolo usa este teclado y puede escribir en su celular con ese teclado. Puede escribir en su iPad con ese teclado. Puede escribir en su computadora con ese teclado. ¿Por qué? Porque se conecta con el sistema Bluetooth, que es lo que necesitamos ahora, equipos que puedan conectarse con el equipo de uso común. Así que aquí en la mesa, para terminar, no puse diapositivas, pero también yo les mencioné recreación. Así que tenemos barajas, ¿les llaman ustedes? Tenemos barajas que cuando se acerquen verán que donde está el número lo que tienen es la señalización en braille, para que una persona pueda entonces también jugar. Existen juegos de ajedrez donde las piezas del ajedrez tienen un huequito donde la persona ciega puede insertar las fichas, se dice, o los muñequitos, de manera que tocando puede saber cómo está recorriendo el tablero. Aquí tenemos un tic-tac-toe, por ejemplo, que es de los que brillan en la oscuridad, donde entonces la persona puede tocar si es la cruz o el círculo y entonces también puede jugar como cualquiera de nosotros lo haría en una hoja. Esta es una calculadora que está las teclas agrandadas y este es un control remoto universal donde las teclas también están agrandadas y en alto contraste para una persona con debilidad visual. Finalmente, este es un ábaco, que es la manera en que las personas con impedimento visual, las personas ciegas, aprenden el uso de los números de manera concreta. Ok. Pues nada, como referencia, en la página del programa de asistencia tecnológica podemos encontrar mucha información sobre todas las áreas de asistencia tecnológica, porque para los que no sepan de asistencia tecnológica, AT funciona para todas las áreas, para el diario vivir, para el control de computadoras, para todos los impedimentos. Así que ahí podemos encontrar artículos, vídeos de leyes, adiestramientos, un montón de información bien valiosa. Y la página, en el caso de impedimento visual, encontramos la página de manolo.net, donde si bien es cierto que no es muy atractiva visualmente por obvias razones, encuentran un montón de contenido en audio. Encuentran y sobre todo, algo bien importante, encuentran un montón de programas gratuitos para personas con impedimento visual. También hay unos vídeos de un campamento de verano en el que participó Manolo, donde Manolo diseña juegos de video para nenes que pueden usar, nenes típicos y nenes con impedimento. Y hay un video bien interesante donde uno ve cómo el mismo juego de manera diferente lo utilizan nenes típicos y nenes con impedimentos múltiples. Así que si hay alguna pregunta o algún comentario, el momento es ahora para dar un recesito y luego regresar con audición. ¿No? Ahí tienen mi correo electrónico. Por si necesitan algo, pueden escribirme y con mucho gusto. Pues nada, yo voy a conseguir la información que me pidieron. Vamos a tomarnos un receso de 15 minutos para ir al baño, tomar algo y regresamos a impedimentos auditivos. Gracias. Vamos ahora a dar comienzo a la segunda parte de esta sesión, donde vamos a estar hablando sobre asistencia tecnológica para personas con impedimentos auditivos. Quiero recordarles que tenemos una hoja de evaluación, así que una vez concluya esta sesión, agradeceremos que la completen. Vamos a hacerle llegar a cada uno de ustedes esta hoja de evaluación y lo más que les exhorto es a que completen esta parte donde se les piden sus comentarios y sugerencias para próximos temas y otras actividades que sean de su interés. Así que vamos a dar comienzo, esperemos que sea de su utilidad. Adelante, Verónica. Gracias. Vamos a esperar que nos apaguen un poquito la luz, no un poquito, no, completamente la luz, y comenzamos.
Bueno, la parte que nos corresponde ahora, que es más breve, es asistencia tecnológica e impedimentos auditivos. Un impedimento auditivo se considera que es la pérdida parcial o total de la audición y se caracteriza por una reducción en la sensibilidad del mecanismo auditivo para percibir sonidos. Cuando yo digo parcial o cuando digo total, me estoy refiriendo a que una persona puede, por ejemplo, dejar de escuchar de un oído, pero del otro sí escuchar. Así que esta es una pérdida, se podría decir, parcial. O puede ser que la audición esté disminuida, no necesariamente que no escuche, pero que escuche menos que el resto de la población. O hay veces que ciertas frecuencias se escuchan mejor que otras. Y bueno, una persona es sorda, que es aquella donde la audición se ha perdido completamente. Ahorita conversaba con una persona de aquí de la audiencia y le decía que con frecuencia solemos llamar a las personas sordas sordamudas. Es sordamuda. Eso no existe como tal. Lo que pasa es que una persona que no ha tenido acceso a los sonidos, aunque su fisiología le permita emitirlos, pues no los conoce. Es bien difícil que pueda emitirlos. No quiere decir que no es posible. Hay técnicas. Y alguien aquí, que no recuerdo quién, ¿quieres compartir tu experiencia con nosotros? Sí, yo tengo una compañera de estudio que es completamente sorda. Lo que me impacta de ella es que ella habla. Y ella me cuenta que ella aprendió a hablar porque su tía le ponía la mano de ella en su garganta y volvía y se la ponía a la sordera, la muchacha. Y así fue que desde pequeña pues ella aprendió a hablar. Hoy en día si la vemos, creemos que es una persona normal, pero según la vamos conociendo, le vamos hablando, entendemos que no escucha nada. Hay que hablarle de frente porque ella lee mucho los labios, pero en las clases se le hace un poquito difícil llevar la conversación, leer los labios porque se agota, se cansa. Y ella utiliza mucho a un intérprete, como el joven que está aquí. Pues ese es un ejemplo de alguien que no oye, sin embargo habla. Pero yo me atrevería a decir que el porcentaje de personas sordas que hablan es mínimo, por la dificultad que esto requiere, por el tiempo y el adiestramiento que esto requiere. Incluso, vamos a ver al rato que es un implante coclear, pero cuando se comenzó a hablar de los implantes cocleares decía que es una posibilidad que permite a personas con impedimento auditivo volver a escuchar y hablar. Todo el mundo pensaba que después de la operación la persona hablaba. Y no, es un proceso bien largo en el que la persona es como un bebé que acaba de nacer y que empieza a escuchar y a reconocer y a asociar los sonidos. Así que estamos en que sordera o anacusia es la pérdida total de la audición. También existe algo que se llama hipoacusia, que es la pérdida auditiva en diferentes niveles, ya sea temporal o permanente. Porque uno puede tener una pérdida temporal o temporera cuando uno tiene una infección en un oído, por ejemplo, o hay personas, yo tengo un primo donde el cerumen se le vuelve tan y tan duro que entonces hasta que no va al médico a que se lo saquen, tiene una pérdida temporera de audición en ese oído. Así que la pérdida puede ser, como dice aquí, superficial, que es el ejemplo que yo les acabo de dar. Puede ser una pérdida a nivel de nuestro oído medio, que eso pasa con frecuencia cuando tenemos infecciones, o una pérdida auditiva profunda, que por lo regular uno nace con ese tipo de pérdidas, o en un accidente severo también se puede tener. La presbiacusia es la pérdida de audición progresiva en frecuencias altas y se da en ambos oídos. Esto es una causa frecuente de pérdida auditiva en la población envejeciente. Nosotros sabemos que conforme vamos aumentando en edad, también vamos con mucha frecuencia disminuyendo en audición. Así que nuestra población envejeciente padece de presbiacusia. No todos, obviamente, pero sí muchos. No tiene etiología bien definida, es decir, no se sabe el origen definido de esta condición, pero hay variables relacionadas al proceso de envejecer que afectan el sistema auditivo.
de ambos, que afecta a ambos oídos. En una ocasión, nunca supimos qué pasó, ¿verdad? Pero a mí me ocurrió algo a nivel de sistema nervioso central, que perdí la audición completa en mi oído izquierdo. Fue una pérdida súbita y progresiva. Y fue algo bien curioso porque yo no me di cuenta que había perdido la audición hasta en una ocasión que contesto el teléfono de ese lado del oído y yo, bueno. Y yo estaba acostada. Entonces, como estaba en una mala posición, me cambié el teléfono y me di cuenta que oía. O sea, de un oído no escuchaba y del otro sí. Pero fue curioso que perdí la audición sin darme cuenta que la había perdido. Progresivamente la recuperé, pero en el proceso de recuperarla pasaron cosas bien curiosas, como yo podía, las voces de los varones, que son voces gruesas, las escuchaba, pero no entendía el sonido. Por ejemplo, yo me di cuenta porque en un centro comercial yo le dije a mi esposo, sé que el que está cantando es Luis Miguel, pero no entiendo lo que está cantando. Lo escuchaba, pero no lo entendía. Y cuando escuchaba sonidos que eran como chillones en el centro comercial, la voz de la persona que habla para dar algún pager, algún anuncio, me era completamente molesto, me lastimaba escucharlo. Así que esa experiencia me ayudó a entender que problemas auditivos no solamente es oyes o no oyes. Puede ser que oyes y no entiendes, o que oyes y te molesta, o sea que pueden ser muchas las variantes, que puede ser en un oído sí y en otro oído no, así que hay que estar bien pendientes de eso. A mi esposo le tocó evaluar a una viejita que tenía su auxiliar auditivo, o otoamplífono también se le llama, les voy a inventar, en el oído izquierdo. Mientras están en el proceso, la señora se quejaba de que no oía aún con el auxiliar auditivo. Pues en el proceso de estarla evaluando, suena el teléfono y ella contesta en el oído donde no tenía el otoamplífono. Y habló perfectamente. Habían evaluado a la señora en el oído incorrecto, le habían hecho el auxiliar auditivo para el oído en el que no lo necesitaba. Así que nada, son detalles que hay que tener en consideración. Causas comunes de pérdida auditiva pues pueden ser genéticas. Tenemos nenes o nenas que nacen con impedimento auditivo y esto es bien común cuando se casan. Es bien frecuente que la comunidad de personas sordas se casen entre ellos. Cuando yo hablo de comunidad de personas sordas, esta es una dinámica. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a San Patricio y ven esta mesa larga de personas hablando en lengua de señas. Pues es común que por la dificultad que una persona sorda tiene para comunicarse con la población que no es sorda, pues hacen comunidades entre ellos. Así que con frecuencia se casan entre ellos. Pues personas que tienen sordera genética, sus hijos también nacen sordos. Así que esa es una posibilidad. Otra es cuando tenemos trabajos donde estamos continuamente expuestos a sonidos muy fuertes, pues que nuestro oído entonces se lesione. Obstrucciones en el oído, que puede ser tan sencillo como que un nene se meta una canica o un objeto en el oído y eso permita, o más bien no permita, que temporalmente escuche. Malformaciones, infecciones en el oído medio, daño al nervio auditivo, daño cerebral, puede ser por un golpe, un accidente y el proceso de envejecimiento. Así que vuelvo a lo mismo, cualquiera de nosotros podría ser una persona con impedimento auditivo por el mero hecho de envejecer. Así que la pérdida auditiva puede tener múltiples consecuencias negativas, principalmente en las relaciones interpersonales. Cuando yo a mis estudiantes les pregunto si ustedes tuvieran que escoger un impedimento a fuerza con el que tuvieran que vivir, ¿cuál escogerían? Y hay unos que dicen que el auditivo, porque puede ser con impedimento auditivo tú llevas una vida más normal porque puedes caminar, porque puedes ver, porque puedes andar por la calle, sin entender que el impedimento auditivo es de los impedimentos más severos en cuanto a lo que afectan en términos de las relaciones sociales. Somos seres que necesitamos socializar, que necesitamos comunicar. Y no solamente comunicar que yo me voy a juntar con mi amiga a conversar qué ha pasado, los chismes. Necesito comunicar mis necesidades básicas, mis emociones. O sea, todo lo que nosotros hacemos en esta vida es comunicar múltiples circunstancias. Así que en las personas con impedimento auditivo, algo que se ve fuertemente afectado son sus relaciones interpersonales.
la interacción del ser humano con su medio ambiente, porque yo puedo decir, ok, yo no soy amiga yo no soy amiga de la tienda, pero cuando voy a pagar, a mí me tocó ver en una ocasión un señor sordo que no hablaba y fue al mesón y pidió un café. Entonces la chica que lo atiende, como suele preguntar, le dice, ¿de qué azúcar? Y el señor pues no oyó, y obviamente no leía los labios. Y ella le decía, se quedaba callada. ¿Qué azúcar quiere? Pues no entendía. ¿Qué resolvía? Que ella sacara una Splenda y sacara un azúcar regular y se las mostrara. Pero tenemos esta incapacidad para interactuar en circunstancias que no son las típicas. Uno no habla todos los días con personas que no te escuchan. Así que el medio ambiente también se vuelve un factor que tiene consecuencias negativas en esta población. Y la sobrevivencia. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver la sobrevivencia con no poder escuchar? Pues si nosotros estamos en este edificio tomando este curso y suena la alarma que tenemos allí atrás porque se está incendiando y mi comunidad es una comunidad de personas con impedimento auditivo, ¿quién va a oír la alarma? Nadie va a oír la alarma. Así que es importante que sean alarmas adecuadas para todas las poblaciones, con impedimento visual y con impedimento auditivo también. Así que es un impedimento que atenta contra la sobrevivencia de esta población. Parece que la de aquí también prende una luz. Y tiene que ser una luz bien potente. Y el sonido tiene que ser bien fuerte para quienes tienen residuo auditivo. Ok, las necesidades en el área de audición son desarrollar un sistema de comunicación. Y entonces está el sistema de lengua de señas, que está dividido, esto es un rollo, pero el sistema de lengua de señas no es tan sencillo como, se aprende ya. Para empezar, la lengua de señas tiene idiomas. La que se habla aquí es en inglés. La que se habla en México se llama lengua de señas mexicana, que es LSM. Y en Colombia se habla otra lengua. Y uno dice, ¿por qué? Por varias razones. Una, yo como mexicana en este país he tenido la experiencia de decir cosas que no me entienden. ¿Por qué? Porque aunque hablamos español, nosotros tenemos palabras diferentes. Así que empezando por ahí. También es común que en el lenguaje de señas muchas palabras empiecen con la letra con que empieza la palabra. Por ejemplo, yo en la comunidad de personas sordas en México, mi nombre era así. No, mentira, era así. Esta es la V de Verónica. Ok, si en español papá empieza con P y en inglés empieza con F, pues no puede ser la misma seña porque va a empezar con una letra diferente. Así que eso hace que lengua de señas sea diferente dependiendo del idioma. Ok, esa es una. Hay personas que abogan porque la lengua de señas tenga una seña para las preposiciones, una seña para todos los artículos, y hay otros que te dicen no. O sea, la idea es que se entienda en general la idea y ya. Y entonces hay quienes te dicen, no, primero una persona tiene que ser oralizada, es decir, tiene que aprender a hablar antes de usar lengua de señas. Así que es un rollo, pero al final es una alternativa que ya dependerá de cada papá a la hora de que decida qué va a enseñarle a sus hijos. La comunicación total es la que te dice que tú puedes hacer cosas de manera simultánea. Hay la creencia bien fuerte de que un niño o una niña que se le enseña lengua de señas se va a volver flojo y no va a aprender a hablar. Cuando nosotros decimos, este nene con síndrome de Down puede aprender lengua de señas para comunicarse en lo que aprende a hablar, los padres dicen, no, porque ya no va a querer hablar, todo lo va a señalar, todo va a ser una seña. No es cierto. Lo importante es entender que necesitamos primero comunicarnos. La forma en que nos comuniquemos, olvídense, eso no importa, porque un nene pequeño que no puede comunicarse va a ser un nene con mucha frustración, porque quédense ustedes aquí todo el día, hagan el ejercicio de comunicarse solamente con señas convencionales, a ver quién les entiende y a ver si no se sienten frustrados, si no se enojan, porque nadie les va a entender. Así que hay que establecer un sistema de comunicación a fuerza. Quisiera comentar algo. Yo tengo una prima que tiene un bebé que nació con un problema del esófago y él se ahoga con mucha facilidad. Y en el hospital le tuvieron que enseñar desde bebé, le tuvieron que enseñar ciertas lenguaje de señas para cuando él sienta que se va a ahogar, él pueda
comunicarlo, porque no lo puede manifestar verbalmente. O sea que también para situaciones de emergencia, aunque sea, es una persona que habla, pero es un niño que si se ahoga no puede expresar qué le está pasando. De hecho, hay libros que promueven que a los niños típicos se les enseñe la lengua de señas en lo que adquieren el lenguaje. Yo dije que lo iba a hacer con mi hija, pero la floja fui yo y no fui consistente, pero mi amiga sí lo hizo y era bellísimo ver cómo su hijo podía decirle quiero jugo, quiero agua, quiero esto, quiero lo otro, todo en lengua de señas. Y conforme la edad lo fue marcando, él aprendió a hablar y fue eliminando las señas. Así que es una alternativa viable. Otro es que necesitan desarrollar destrezas visuales y cuando la compañera hablaba de que tiene una estudiante que lee los labios, esa es una destreza visual. Se aprende a asociar el movimiento de los labios con los sonidos y con las palabras. Así que tenemos que desarrollar esa destreza en esta población. Ok, tienen necesidad de integración social, es decir, de no tener solo su comunidad, sino de estar integrados o incluidos en todos los ambientes en que cualquiera de nosotros estamos incluidos. Conceptualización, es bien interesante cómo las personas que tienen impedimentos auditivos entienden las cosas de forma literal. Cuando tú usas un refrán, estás usando el sentido figurado. Y si yo te digo el león no es como lo pintan, quiero decir que las cosas no siempre son como parecen. Si tú se lo dices a una persona sorda, pues va a entender eso, que el león no es como lo pintan. Pensará que es diferente entonces. Así que cuando nosotros hablamos con esta población tenemos que tener claro que ellos hablan en conceptos concretos. Las abstracciones no es que no las logren, pero es más difícil para ellos lograrlas. Y obviamente una necesidad es el uso de tecnología. Ok, los equipos pueden ser aumentativos o alternativos. Esto quiere decir que en algunos casos, cuando la capacidad está disminuida, ayudan a que sea mejor y cuando no existe, pues la sustituyen completamente. Las áreas de necesidad de asistencia tecnológica son la comunicación con otras personas y, como nos decían, tiene que ser frente a frente. Cuando nosotros hablamos con una persona sorda, tenemos que hablarle de frente. Cuando el profesor se voltea a escribir en la pizarra y sigue hablando, pues la persona sorda no tiene manera de ver sus labios. La comunicación por teléfono también es una necesidad porque cualquier persona necesita comunicarse por teléfono en caso de una emergencia, en caso de nada. Todos nosotros vivimos pegados al teléfono. Así que las personas sordas también necesitan hacerlo. Así que vamos a ver cuáles son las alternativas de las que disponen. Una persona aparentemente con problemas auditivos, acompañada con otro y tenía parecía como un arca o su sustituto, lo que fuera, y ella le estaba hablando a la pantalla, parece que estaba hablando con alguien, ¿no? Y ella estaba haciendo señas a la pantalla y la persona de la pantalla parecía que estaba haciendo señas, o sea que ella caminaba por el mall, como hacemos nosotros con nuestro celular, hablando. Es lo maravilloso de la tecnología porque si ustedes saben, uno entra a Messenger, entra a Skype y entonces tienes aquí mismo en tu iPad o en tu computadora tienes una cámara con la que tú puedes ver a la otra persona y uno ve a la otra persona por el gusto de verla. Pero en este caso es una alternativa para que dos personas que hablan en lengua de señas puedan ver las señas a través de la distancia. Gracias. Ok, también necesitan maximizar el uso de los medios de comunicación como la radio o la televisión y en situaciones de alerta y sonidos ambientales, que fue el ejemplo que les puse. Los beneficios del uso de la tecnología son aumentar sus destrezas para comunicarse, fortalecer la habilidad de mantener un estilo de vida independiente y permitirle a la persona alcanzar su potencial educativo, profesional y social. La asistencia tecnológica para personas con impedimentos auditivos se clasifica en tres categorías, que son sistemas auditivos asistivos, sistemas para telecomunicación y sistemas de alerta o sonidos ambientales. Y voy a ir hablándoles de cada una de estas clasificaciones o categorías. Los sistemas auditivos son sistemas personales diseñados para amplificar la señal de sonido, reduciendo el efecto de la distancia entre el usuario y la fuente de sonido. Esto, por ejemplo, para poner algo común,
Pues nosotros, ¿por qué estoy usando un micrófono? Para reducir esa distancia que existe entre nosotros, para que ustedes puedan oírme como si estuviéramos conversando uno al lado del otro. Pues eso también se tiene que hacer para las personas con impedimento auditivo, y existen 3 tipos de alternativas que tenemos ahí, se las voy a ir diciendo una por una. Lo que se llama el induction loop, esto es un poquito más técnico, pero yo quiero que tengan la idea general. Esta es una alternativa que, explicada de manera no muy técnica, se utiliza sobre todo para los sitios donde hay mucha gente, y es una cablería que va alrededor del salón, oculta por lo regular. Cuando se construye el área física, pues esta cablería va interna, de manera que se pueden hacer 2 cosas. Una persona que tiene un auxiliar auditivo lo que hace es ponerlo en un modo particular, de manera que quien tiene el micrófono, ese sonido va a correr a través de la cablería y llegar directamente al auxiliar auditivo de esa persona. De manera que el ruido de fondo se elimina y la persona puede recibir directamente lo que quien está hablando a través de ese micrófono que está conectado al sistema está diciendo. Eso se puede usar en las iglesias, se puede usar en un salón de clases, se puede usar en un lugar donde haya una actividad multitudinaria. Así que esa es una alternativa que requiere la capacidad de un telecoil, pero que ahora casi todos los auxiliares auditivos lo tienen integrado. Antes lo que se hacía era poner un audífono especial a la persona que conectaba con el sistema. Ahora, por lo regular, ya eso no es necesario. Ok, otro es el sistema infrarrojo. La luz infrarroja, para las personas que no saben, es la luz que emite, por ejemplo, nuestro control remoto de la televisión. Cuando nosotros estamos cambiando la página, cambiando el canal, apuntamos directamente a nuestro televisor, porque emite una luz directamente a un receptor que es el que va a hacer la función. Pues por eso dice aquí emisor y receptor en línea directa. La desventaja de este sistema, que como vemos, la persona tiene sus audífonos, que por ejemplo esto le podría ayudar a amplificar el sonido de la televisión o de algún otro equipo, pero la señal de la distancia es corta. Si ustedes, siguiendo con el ejemplo, toman su control remoto y se alejan demasiado, la señal no va a llegar, por un lado. Por otro lado, si alguien se pone en medio de ustedes, interrumpe la señal. O sea, esa señal no atraviesa, así que interrumpe. Y otra dificultad es que si hay mucha luz del medio ambiente, esa señal puede entonces verse interrumpida. Sin embargo, es una alternativa en las condiciones óptimas. Ok, y otro es el sistema FM, que se usa mucho en los salones de clases, donde el maestro o la maestra se pone un equipo a la cintura, que lo que va a hacer es transmitir, y un micrófono, un pequeño microfonito, lo que va a hacer es que el niño o la niña que tenga la otra parte del sistema va a tener un audífono, y cuando el profesor hable, pues va a pasar lo mismo que en telecoil. Lo que pasa que en el induction loop, lo que pasa que el induction pues ya está conectado y la persona usa el micrófono que esté en el auditorio. Así que esa es una alternativa, y es mejor porque no interrumpe la señal si una persona está en un cuarto y la otra en otro. O sea, no tienen que estar en línea directa, la señal es más larga. Sin embargo, se interfiere por radiofrecuencia. Radiofrecuencia es la frecuencia que tiene nuestro portón eléctrico, que tienen los monitores de los bebés, que uno puede ponerlo en A, puede ponerlo en B, o en 1 o en 2, que es la frecuencia que recibe. Pues ese tipo de frecuencia interrumpe la señal de este sistema. Pero en el salón de clases es muy buena opción. La otra, que era la segunda clasificación, son los otoamplífonos, que es un equipo de amplificación que compensa la deficiencia auditiva aumentando la intensidad del sonido, que es el convencional. Víctor, ¿te puedo usar de ejemplo? Sí. Víctor trae un otoamplífono que mucha gente a lo mejor ni se había dado cuenta porque es bien pequeño. En esta época ya hay otoamplífonos bien pequeñitos. Antes era una caja así súper grande que era bien obvia, y hay de muchos tipos. Así que esto es un equipo personalizado
porque dependiendo de la pérdida auditiva es la frecuencia que va a usar y también el molde que va dentro de la oreja de la persona. No es que haya uno, como los audífonos que uno usa con la computadora o para oír el iPhone, se hace un molde del oído de la persona para que embone perfectamente. Okay, son recetados o adaptados según el tipo y las características de la pérdida auditiva de la persona. Nada, esto es algo técnico. El otoamplífono es un aparato que en esencia se compone de un micrófono. Ese micrófono recoge la onda, o sea, el sonido que hay en el ambiente y la transforma en energía eléctrica. Esa energía es amplificada varias veces dependiendo lo que la persona necesite y es devuelta al recibidor que la transforma en energía sonora, que es entonces lo que la persona va a recibir. Tiene control de volumen que la persona directamente puede manejar. La otra alternativa que yo les hablaba es el implante coclear, que eso es una cirugía donde a la persona se le va a poner tanto interno como externo un equipo que le va a permitir recibir el sonido a través, ya no del oído como tal, sino a través de ese equipo que se le ha implantado. No todas las personas son candidatas a implante coclear. Y como les mencioné, eso no significa que al recibir sonido puedan hablar. Tienen que recibir terapia de lenguaje y es un proceso largo como el que tendría cualquier niño que está aprendiendo a comunicarse. Finalmente, la otra clasificación son los asistivos para la telecomunicación y en el caso de nuestra televisión, cómo una persona con impedimento auditivo puede ver una película que no escucha, pues a través de los subtítulos. Y eso es diseño universal. No se crearon los subtítulos para las personas con impedimento auditivo. Los subtítulos nos sirven a los que no conocemos el idioma. Por ejemplo, yo no tengo impedimento auditivo, pero si no conozco el idioma, para eso me sirven. Y ahora todos los televisores, como dice aquí, mayores de 13 pulgadas, tienen esa función. Se la activas si quieres, si no, no se la activas. Cualquier DVD que uno compre, pues te viene subtítulos en varios idiomas. Así que eso es una alternativa de diseño universal, que le sirve a usted, me sirve a mí y le sirve a cualquier persona que lo requiera. Antes, cuando no era la cosa tan moderna, había equipos que se instalaban para generar el closed caption en las televisiones que no lo tenían, pero ahora todos lo tienen. Existe para la telecomunicación lo que se llama TTY y eso lo tienen la mayoría si ustedes ven cualquier página de la Universidad de Puerto Rico, ustedes van a ver el teléfono convencional y van a ver TTY y van a ver un teléfono. La mayoría de las personas nunca sabemos a qué se refiere, pero esto es un sistema de comunicación para una persona que no puede hablar, es decir, una persona con impedimento auditivo. ¿Y cómo funciona? Pues hay un equipo que lo que va a hacer es, como pueden ver aquí, va a transformar en texto el audio para que la persona pueda entonces saber lo que se le está diciendo. Por ejemplo, existe algo que se llama sistema de relevo, que es, si yo tengo persona con impedimento auditivo, un TTY, y quiero hablar con alguien que no lo tiene, pues entonces, ¿cómo vamos a establecer eso? Porque necesitamos que ambas lo tengan para que funcione. Pues está el sistema de relevo donde yo le hablo a alguien y le digo, mira, yo necesito que le digas a fulana que la voy a esperar en el mall de Plaza Las Américas a las 5 de la tarde. El relevo lo escribe y entonces la persona con impedimento auditivo recibe el mensaje, contesta en texto, porque acuérdense, no habla, contesta en texto, que es lo que hace el TTY, el operador lo lee a la persona que sí escucha. Eso es un poco más complicado, pero es una alternativa también. Y entonces existen equipos que se pueden adaptar a los teléfonos convencionales para hacer la misma función de un TTY. Aquí vemos que tiene una pantalla, dice persona que no puede escuchar, pero que sí puede utilizar su voz para comunicarse. Y usted dice, ¿cómo? Pues acuérdense, una persona envejeciente que siempre ha hablado, cuando pierde audición, pues sí puede hablar, pero no puede escuchar lo que la otra persona le dice. Así que necesita algo visual. O puede usar el sistema de relevo, o puede tener un equipo donde se escriba lo que se le está diciendo. Pero ahora
gracias a la tecnología, los celulares sustituyen todo lo anterior, pero bueno, son alternativas, porque 2 personas con impedimento auditivo no necesitan ya un TTY, con un celular se mensajean todo el tiempo. Así que esa es una vuelvo, esto es diseño universal. ¿Cuántos de nosotros no pasamos? Yo a veces digo, si yo hubiera todo lo que escribí, lo hubiera hablado en 10 minutos y estuve 1 hora texteando. Se ha vuelto de uso tan común textear para cualquiera de nosotros, pero esto es una alternativa viable para una persona con impedimento auditivo. Y además los teléfonos celulares vibran, que entonces si suena el teléfono, la persona no lo va a escuchar, pero sí lo va a sentir. Otros equipos con propósitos generales que pueden ser utilizados para facilitar la comunicación son las computadoras. Y el ejemplo que nos trajo la compañera es ideal. Con el uso de las cámaras ya podemos ver a la otra persona que tenemos de frente. Existe un software que hace que que pueda funcionar como un TTY, pero yo creo que eso ya está en desuso porque a través del Messenger, Messenger cualquiera, el chat de Facebook, el de Windows cualquiera, un chat, 2 personas con impedimento auditivo pueden escribirse. También existe... aquí está, ok. Es que no sé por qué lo puse, me lo salté. Pero existe tecnología que nos permite que lo que alguien escribe, la pantalla lo traduzca a lengua de señas. Así que yo puedo no saber lengua de señas y tener de frente a alguien que sí. O sea, que de nada me sirve verlo en el sentido de que no voy a poder hacerle una seña, pero sí puedo escribir y la otra persona a través de su programa recibir la información en